Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que están desde los distintos países conectaditos. Para este día vamos a tener la lectura de los capítulos 27, 28 y 29 del libro del profeta Ezequiel. Este es el cuarto libro que ocupa la posición de los libros proféticos. Escuchemos con atención. Ezequiel capítulo 27. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Y tú, hijo del hombre, levanta endechas sobre Tiro, y dirás a Tiro, que está asentada a las entradas de la mar, mercadera de los pueblos de muchas islas. Así ha dicho el Señor Jehová: Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de las mares están tus términos, los que te edificaron completaron tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todas las tillas. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De castaños de Basán hicieron tus remos. Compañía de asirios hicieron tus bancos de marfil de las islas de Chittim. De fino lino bordado de Egipto fue tu cortina, para que te sirviese de vela. De cárdeno y grana de las islas de Elisa fue tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arbat fueron tus remeros. Tus sabios, oh Tiro, estaban en ti. Ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Gebal y sus sabios repararon tus hendiduras. Todas las galeras de la mar y los remeros de ellas fueron en ti para negociar tus negocios. Persas y lidios y los de Put fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y capataces colgaron en ti, ellos te dieron tu honra. Y los hijos de Arbat con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor, y los gamadeos en tus torres. Sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. Tarsis, tu mercadera, a causa de la multitud de todas riquezas en plata, hierro, estaño y plomo, dio en tus ferias. Grecia, Tubal y Mesec, tus mercaderes, con hombres y con vasos de metal, dieron en tus ferias. De la casa de Togarma, caballos y caballeros y muslos dieron en tu mercado, y los hijos de Dedán eran tus negociantes. Muchas islas tomaban mercadería de tu mano, cuernos de marfil y pavos te dieron en presente. Siria fue tu mercadera por la multitud de tus labores, con perlas y púrpura y vestidos bordados, y linos finos y corales y rubíes dio en tus ferias. Judá y la tierra de Israel eran tus mercaderes, con trigos de Mitit, y paná, y miel, y aceite, y resina dieron en tu mercado. Damasco, tu mercadera por la multitud de tus labores, por la abundancia de todas riquezas, con vino de Helbón y lana blanca. Asimismo Dan y el errante Javán dieron en tus ferias, para negociar en tu mercado de hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Dedán fue tu mercadera con paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Cedar, mercaderes de tu mano en corderos y carneros y machos cabríos, en estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Seba y de Rama fueron tus mercaderes, con lo principal de toda especiería, y toda piedra preciosa y oro dieron en tus ferias. Harán y Cané y Edén, los mercaderes de Seba, de Asiria y Chilmat, contigo contrataban. Estos tus mercaderes negociaban contigo en varias cosas, en mantos de jacinto y bordados, y en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis, tus cuadrillas, fueron en tu negociación, y fuiste llena y fuiste multiplicada en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros. Viento solano te quebrantó en medio de las mares. Tus riquezas y tus mercaderías y tu negociación, tus remeros y tus pilotos, los reparadores de tus hendiduras y los agentes de tus negocios, y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán los arrabales,
y descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros, y todos los pilotos de la mar se pararán en tierra, y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en la ceniza. Y haránse por ti calva, y se ceñirán de sacos, y endecharán por ti endechas amargas con amargura de alma. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio de la mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, hartabas muchos pueblos, y los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tus contrataciones. En el tiempo que serás quebrantada de los mares en los profundos de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las islas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, inmutaránse en sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán sobre ti. Vendrás a ser espanto, y dejarás de ser para siempre. Bueno, como habíamos leído en los capítulos anteriores, en estos capítulos se hace endecha, lamentación por estas naciones y se sigue hablando sobre Tiro. Todo este capítulo alude precisamente a lo que vendrá sobre esta nación. En el capítulo 27, estos versículos, está pautada la destrucción de Tiro y es segura, es un hecho inminente, por lo que se insta, por supuesto, al profeta Ezequiel a levantar endechas sobre esta nación. La muerte de Tiro se describe como una nave que se hunde, como lo dicen los versículos 33 y 34, probablemente a causa de su extensa actividad marítima y el hecho de que la ciudad era también una isla. Nos damos cuenta en este capítulo que hay varios materiales utilizados en la construcción de barcos, se describen de acuerdo con su función y según su origen por sí mismo, pues esto indica una extensa actividad comercial. Cuando hace referencia en el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron completaron tu belleza. Resalta, ¿verdad?, la estructura y la majestad de este lugar. De hayas de monte Senir, te fabricaron sobre el maderaje. Tomaron allí cedros del Líbano para hacerte el mastil. Cuando habla del Senir, habla del Hermón, la cordillera montañosa famosa por sus hermosos cedros. También hace referencia a las encinas de Basán. Hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Quitín, incrustados de marfil. Allí nos hace referencia a esta excelente región de pastoreo al este del mar de Galilea. Y allí, por supuesto, nos damos cuenta que este es muy célebre y conocido por sus ganados, como se hace mención en otras partes de la Biblia, y estos bosques de encinas, como lo habla también el profeta Isaías. Entonces damos cuenta cómo el Señor, de una manera magistral, pues va describiendo las cosas buenas que había allí, cómo los ciudadanos se habían esmerado por tener cosas de calidad. Hace la referencia del material que usaban para sus embarcaciones. Pero todo eso quedaría reducido a la nada. Cuando habla en el versículo 7 del lino fino bordado de Egipto, era tu cortina para que te sirviese de vela de azul y púrpura de las costas de Elisa, que era tu pabellón. Y Elisa era pues probablemente la ciudad en Chipre, pero su identificación aún no se halla con certeza. Desde el versículo 8 hasta el 11 nos hace referencia a los artesanos, y este era precisamente el personal de las naves y los soldados que procedían de distintas regiones, lo que hace indicar pues la composición cosmopolita de Tiro, cómo había variedad en cuanto a cultura. También en el versículo 8 y 9 nos menciona sobre Sidón y Arbat, que eran ciudades de Fenicia como Gebal y Biblos.
La imagen de una nave nos damos cuenta en los versículos del 10 al 24, como va expresando de la casa de Togarma con caballos, corceles de guerra y mulos comerciaban en tus mercaderes, cómo va describiendo los procesos económicos o las actividades económicas que se ejercían en este lugar. Cuando nos dice entonces de la imagen de una nave de cede su lugar a la de una ciudad real, eso es decir, con muros y con torres. Cuando nos dice, también nos hace referencia en el versículo 10 de Persa y los de Lud. El Irán moderno, actualmente Lud o Libia, es un área, por supuesto, del Asia Menor, y Fud o Libia está en el norte del África, al oeste de Egipto. En la parte del norte del África notamos que la región el continente africano está compuesto por la gente o el personal. Los habitantes del norte son personas blancas, de ojos de colores, son bastante finos en su perfil. Los del centro ya son un poquito más mezcladitos y la parte del sur sí son bastante morenitos, bastante no, demasiado morenitos. Entonces nosotros, bueno, a mí me pasaba que cuando yo hablaba de África, cuando escuchaba algo de África, inmediatamente me remontaba a las imágenes de esas personas así bien morenitas, pero no, África es un continente que está definido. Las naciones del norte, de la parte superior, son bien blancos. Por lo general, pues las partes esas son países con la religión. Ellos son sumamente conservadores. Ellos son musulmanes. Por supuesto, es como todo. En cada país o en cada religión hay personas que son muy conservadoras, son muy estrictas en su creencia y otros que no lo son tanto. Pero esa es la religión que se muestra o que domina en la parte del norte del África. Nos damos cuenta, acá también nos habla de los gamadeos, que son de origen no identificado en el versículo 11, y lo del versículo 12 al 24, cuando nos hace referencia a lo de describe varios países y varios lugares que aún Judá también comerciaba con Tiro al tener o al comerciar trigo, teminit, miel, aceite, resina. Ellos negociaban también cómo el Señor entreteje todo el comercio o las negociaciones que tenían con los distintos países, y lo menciona claramente acá. Entonces, la más extensa lista de comunidades que estaban dedicadas al comercio que aparecen en las escrituras, y la relación se mueve desde el punto de vista geográfico de oeste a este, de extremo a extremo, y muestran un conocimiento asombroso y exacto de la actividad comercial de aquella época. Nótese cómo la palabra de Dios nos revela tantas cosas, y en este capítulo pues se resalta la manera y los puntos que usaban para el libre comercio. Aquí tenemos el libre comercio, tenemos cómo los países, ¿verdad?, de la época tenían sus convenios comerciales y cómo lidiaban con los productos que necesitaban de acuerdo a sus necesidades. Aquí también notamos se habla de Tarsis, que se identifica, por supuesto, generalmente como la ciudad o el territorio del Mediterráneo occidental, y quizás está situado en lo que actualmente se conoce como España. Habla de Javán, que posiblemente está en Grecia, Tubal y Mesec, que están en Asia Menor, la casa de Togarma, que se trata del velograma en el Asia Menor occidental. Menciona Dedán, distintos lugares, distintos países, que puede ser una tribu árabe en Edom o quizás en Rodas. Elbón, que es famosa zona al noreste de Damasco, donde crece mucho la vid. Arabia y Cedar, que representan las tribus de beduinos de Aram y el desierto de Arabia. Sabá y Rama están localizadas en el Arabia meridional. Sabá, Arán está localizada de Mesopotamia, y Canes y Edén,
que está al sudeste y al sur de Arán respectivamente, Asiria, Asur al sur de Nínive, mientras Kilmatz no se identifica, pero probablemente esto está en Mesopotamia. Vemos entonces una cantidad de naciones que se nombran acá. Vemos cómo Ezequiel retorna ahora a la imagen de la nave a partir del versículo 25 al 36. Vuelve entonces con la expresión y hace referencia a las naves de Tarsi, que se refiere a un tipo de barco que puede navegar, por supuesto, en alta mar. Y cuando hace referencia al viento solano, como se ha leído en otros capítulos, recordemos que es significado de la destrucción en el mar, así como en la tierra. Es decir, este viento solano anuncia total destrucción. Y al final del versículo, cuando nos hace referencia que los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti, vendrán a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Es una manera de expresar una muerte de asombro. Así entonces vemos cómo este capítulo ilustra distintos puntos muy bonitos y describe de una manera muy exacta los niveles de comercio que se realizaban en la época. También cómo Dios usa entonces las descripciones de las naves o todos los materiales con que se realizaban y eminentemente juicios. Seguimos avanzando hacia el capítulo 28, donde sigue la profecía ahora contra el rey de Tiro. Está sumamente especial estos capítulos. Avanzamos entonces al siguiente capítulo. Ezequiel capítulo 28. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Dios, en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extraños, los fuertes de las gentes, que desenvainarán su espada contra la hermosura de tu sabiduría, y ensuciarán tu esplendor. A la huesa te harán descender, y morirás de las muertes de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante de tu matador, diciendo: Yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extraños, porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro hacia Sidón, y profetiza contra ella. Y dirás: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí yo contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová, cuando hiciere en ella juicios, y en ella me santificaré, y enviaré a ella pestilencia y sangre en sus plazas, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella alrededor, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espino que le punce, ni espanto que le dé dolor, en todos los alrededores de los que los menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: cuando juntaré la casa de Israel de los pueblos, entre los cuales están esparcidos, entonces me santificaré en ellos a los ojos de las gentes, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y habitarán confiadamente, cuando yo haré juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Bueno, tenemos entonces la profecía contra el rey de Tiro. Tenemos acá la profecía contra el rey de Tiro, y nos damos cuenta acá pues que esta es una... Aquí habla sobre el príncipe de Tiro, y probablemente se alude al rey llamado Itobal II, de quien dice Josefo. Recordemos que Josefo es un historiador judío. Era un rey durante el siglo de Nabucodonosor. Entonces, según él decía, él se autoproclamaba Dios. Yo soy un Dios. Debido a esa sabiduría y a esa riqueza, el rey se consideraba un ser divino, y esta misma vanidosa pretensión se ve en Isaías 14, del versículo 12 al 15, debido aquí pues en el caso de Isaías estaba plasmado o se estaba relatando sobre el rey de Babilonia, que es exaltándose a sí mismo. Entonces, el uso del término Dios, que aparece escrito con letra minúscula, recordemos también cuando se hace la diferencia de Jehová Dios, se escribe con la D mayúscula, y cuando se hace referencia a otra deidad, pues se escribe con D minúscula. Entonces la Biblia hace esa diferencia también, y nosotros también debemos notar eso. Entonces podemos observar que aquí el profeta le es enviado que levante endecha, o sea, lamentos sobre Tiro y el rey de Tiro. Nos damos cuenta nos damos cuenta acá, ¿verdad? Cómo estos capítulos están haciendo énfasis en la situación de esta nación y cuál será su término, cuál será su sentencia. Y el Señor amplía el abanico y detalla más aún, pues hace referencia en este capítulo sobre el príncipe de Tiro. Notamos entonces cómo se va riendo y nos dice entonces acá, habíamos dicho que cuando se escribe Dios con D minúscula se hace referencia a otra deidad, pero cuando estamos enfatizando que es Jehová Dios de los ejércitos, cuando estamos escribiendo debe estar escrito con D mayúscula. Entonces,
aquí nos damos cuenta que se hace referencia al uso de Dios aquí. Cuando lo leemos en la Biblia nos damos cuenta que aquí, por supuesto, se está haciendo referencia al rey en el caso del libro del profeta Isaías, en el caso de el rey de Babilonia, y aquí al rey de Tiro, al príncipe de Tiro. El uso aquí se puede comparar pues de esa manera. En el Salmo 82, cuando aparece la palabra dioses como los seres humanos, en todos los pasajes de la Biblia, todos, tenemos esta diferencia y es una condición importante. Recordemos, Dios con D minúscula se hace referencia a dioses que no están enclavados o enfocados en Jehová Dios. Entonces, aquí por supuesto notamos lo que se hace referencia en este capítulo cuando dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Y fíjense cómo hace conexión con el profeta Daniel cuando nos hace referencia. Ahora sí. Ok, gracias. Hacemos referencia en este capítulo cuando el Señor le dice al profeta, hijo del hombre, vas a decirle al príncipe de Tiro, y así ha dicho Jehová, porque te has enaltecido, te enalteciste tu corazón y has dicho, yo soy un Dios. Cuando usted lee este versículo, usted se da cuenta que Dios está escrito con letra minúscula y se hace referencia a él y él se enaltece al decir, yo estoy sentado en medio de los mares, como siendo tú, y abre paréntesis, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Entonces, queriéndose asimilar al Dios creador del cielo y de la tierra, y le hace entonces esta salvedad, le dice, de aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, pues así con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Entonces fíjense cómo esto que hace referencia en el capítulo 14 lo vamos a relacionar a la par con el libro del profeta Daniel, por supuesto. Entramos entonces en el libro del profeta Daniel, que hace la referencia a Dios cuando Dios está hablando, escribe sobre Daniel, nos dice también, la palabra de Dios nos resalta la manera de que Daniel había recibido gran sabiduría de parte de Dios. Entonces le dice, tú te haces más sabio que Daniel, y aquí tú te estás haciendo más sabio de Daniel al no tener nada, al no ocultar nada, al no tener nada oculto, al serte todo revelado. Y entonces el Señor le sigue diciendo, así con su sabiduría y resaltando lo que es Daniel, con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riqueza y has adquirido oro y plata con tus tesoros. Fíjense, y está con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Este mensaje está direccionado, por supuesto, al rey de Tiro. Entonces el Señor le manda al profeta que lamente, pues él pronuncia. El Señor dice, así ha dicho el Señor Jehová, te has elevado de una manera exorbitante, y aquí yo voy a traer sobre ti extraños, esa gente fuerte, y van a desenvainar espadas contra tu hermosura y contra tu sabiduría, y van a ensuciar esa grandeza, ese esplendor con la cual tú te huelgas, a tal punto que vas a morir en medio de los mares, haciéndose referencia ya a la no existencia también de él y de su nación.
¿Tú vas a hablar delante de tu matador diciéndole y le vas a decir yo soy Dios? No. El Señor le aclara, tú eres hombre y no Dios. En la mano de tu matador, allí de muerte de incircuncisos, tú vas a morir. Así lo ha pronunciado el Señor. Y a partir del versículo 11 viene ese lamento sobre Tiro y el Señor le dice al profeta, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Sí, estabas lleno de mucha sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, esta endecha parece una burla por parte del Señor, que está dirigida al rey de Tiro. Y muchos ven en este pasaje y en el libro del capítulo 14 del profeta Isaías la caída de Satanás, desde un punto de vista compartido por varios padres de la iglesia en la segunda mitad del siglo. Esta interpretación se ve reforzada por las palabras del versículo 16 y 17. Pero hay que tomar en cuenta también todo el contexto. Es decir, por muchos años se ha creído también que estos capítulos, el capítulo 14 de Isaías y el capítulo 28 del libro de Ezequiel, muchas veces se ha tomado también como un breve aspecto, o quizás en uno de los más amplios en el Antiguo Testamento, sobre la caída de Lucifer. Pero tenemos que recordar también que aquí el profeta está recibiendo el mensaje y está enfocado en el castigo y la sentencia que el Señor le está pronunciando a Tiro y al rey. Entonces, esto es representado pues la caída de una persona muy presuntuosa que refleja aquí esa personalidad de orgullo que, por supuesto, como dice la palabra de Dios, el orgullo precede a la caída. Y entonces, algo así podemos entender. Entonces, el rey de Tiro pertenecía a Dios como una criatura creada. Tú eres el sello de la perfección, así. Pero su destino era llevar a cabo los planes de Dios, no los de él. Y entonces, en la presencia de Dios, notamos cómo aquí hay una cosa que se va describiendo, y por eso muchas veces cuando leemos en los versículos 14 y 15 así parecieran constituir la más fuerte evidencia de que estos textos se referían a Satanás cuando habla de querubín grande. En el versículo 14 nos hace referencia cuando dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y hace referencia a la hermosura, a la belleza, a esa perfección en que Dios le otorgó a este querubín. Entonces volvemos y decimos, se dice de que esto es parte de lo que se anuncia de la caída de Lucifer. Muchos afirman que sí, otros que no, que hay que tener también el contexto no lo abarca. Sin embargo, estamos viendo de acuerdo hay varias reseñas que podemos observar acá en los versículos, que es difícil de poder decir, bueno, sí, esto iba solamente enfocados en el rey de Tiro, porque un hombre no es un querubín. Y entonces, bueno, aquí para meditar en este capítulo, también volvemos y repetimos, muchas personas, muchos padres de la iglesia se ha tomado esto también como alusión a Lucifer, porque se nos ha enseñado también que Satanás era un querubín, un ángel o querubín, bueno, hay diferencia de rango. Entonces aquí nos hace, cuando habla de la elevada posición y ese lugar específico que le correspondía a Lucifer antes de su caída, pues se le ofrecía la oportunidad única para glorificar a Dios.
Entonces aquí se hace como una referencia a la función celestial, que era dirigir los coros cuyas voces alaban al Altísimo, y su caída fue ocasionada por el intento de apropiarse de esta gloria. El pecado del rey de Tiro consistió en que, a causa de la multitud de sus contrataciones, porque eran sumamente próspera esta nación, se llenó de iniquidad, por lo que fue echado del monte de Sión. Entonces notamos en este capítulo un oráculo contra Sidón también. Desde el versículo 20 al 24 hay una profecía contra Sidón, y cierra este capítulo con bendición, con una futura bendición para Israel. Aquí notamos que hay un oráculo contra Sidón, es un puerto marítimo que es rival de Tiro, y después de esa acción de Nabucodonosor contra Tiro creció la importancia de Sidón. Lo que sucedió a Tiro también le ocurrió a Sidón, como promesa del castigo del Señor. Y esta nota en los últimos versículos, que habla sobre la restauración de Israel, cierra la primera sección de los oráculos concernientes a las naciones foráneas, como Dios detalladamente manifestó por boca de los profetas, como fue Isaías, Jeremías, Ezequiel, los juicios de las naciones. Y no solamente por boca de estos profetas, también más adelante, cuando veamos los profetas menores, vamos a hallar también cómo Dios usó a los profetas de su pueblo para emitir juicio contra las naciones paganas. Entonces, este es un capítulo de bastante controversia, pero volvemos y repetimos. He escuchado decir, no, eso no tiene nada que ver contra Satanás, pero sí hay algunas pinceladas bastante claras que asemejan, como que sí está también dando un cuadro parecido a lo que sucedió en la presencia de Dios cuando este querubín fue enaltecido y echado fuera por su maldad. Seguimos avanzando entonces hacia el capítulo 29 del libro del profeta Ezequiel, y en esta oportunidad vamos a escuchar la profecía que cae en contra de Egipto. Ezequiel capítulo 29. En el año 10, en el mes 10, a los 12 del mes, fue a mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es mi río, y yo me lo hice. Yo pues pondré anzuelos en tus mejillas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y dejaréte en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la haz del campo caerás. No serás recogido, ni serás juntado. A las bestias de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron bordón de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste, y les rompiste todo el hombro, y cuando se recostaron sobre ti, te quebraste, y los deslomaste enteramente. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que yo traigo contra ti espada, y talaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, porque dijo: mi río, y yo lo hice. Por tanto, he aquí yo contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en asolamientos de la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebené, hasta el término de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de bestia pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad, entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas. Estarán asoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las gentes, y aventarélos por las tierras. Porque así ha dicho el Señor Jehová: al fin de 40 años juntaré a Egipto de los pueblos,
entre los cuales fueren esparcidos. Y tornaré a traer los cautivos de Egipto, y los volveré a la tierra del Patros, a la tierra de su habitación, y allí serán un reino bajo. En comparación de los otros reinos será humilde, ni más se alzará sobre las gentes, porque yo los disminuiré, para que no se enseñoreen en las gentes. Y no será más a la casa de Israel, por confianza, que haga acordar el pecado, mirando en pos de ellos, y sabrán que yo soy el Señor Jehová. Y aconteció en el año 27, en el mes primero, al primero del mes, que fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar grande servicio contra Tiro. Toda cabeza se encalveció, y pelóse todo hombro, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará su multitud y cogerá sus despojos, y arrebatará su presa, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron por mí, dice el Señor Jehová. En aquel tiempo haré reverdecer el cuerno a la casa de Israel, y te daré apertura de boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Llegamos entonces al capítulo 29, donde el profeta recibe un oráculo contra Egipto. Y eso sucedió en el año 10, en el mes 10, a los 12 días de ese mes, donde Jehová envió palabra por boca del profeta y le dice que colocase su rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetizara contra él y toda esta nación. Notamos entonces que la fecha de esta profecía estaría en nuestros tiempos, sería entonces el 7 de enero del año 587 antes de Cristo, precisamente 7 meses antes de la caída de Jerusalén. Y nos habla acá sobre Faraón y lo etiqueta con ese título de el gran dragón que está en medio de sus ríos, el cual se pronunció: mío es mi río y yo me lo hice. Fíjense qué manera. Y uno dirá, bueno, y eso lo expresó el faraón, y a oídos de Dios, sí, el Señor lo toma en consideración y lo recuerda y lo manifiesta y lo hace notar por boca de sus profetas. ¿Qué les parece? ¿Cómo es nuestro Dios? Entonces, aquí nos damos cuenta que este poema alegórico se compara a Faraón como un dragón que está en medio de la cuenca del Nilo. Y esos peces de sus ríos, según él, hace alusión al pueblo de Egipto. Nos damos cuenta entonces cuando él dice, todos los peces de tu río saldrán pegados a tus escamas. Cuando nos dice entonces todo, observemos cómo esto es un poema alegórico, cómo el Señor va dibujando, cómo el Señor va definiendo los personajes de acuerdo a sus distintas funciones. Y hace referencia también a que ellos van a estar dejarete en el desierto. Y le dice así: a ti y a todos los peces de tus ríos, es decir, a este dragón que lo simboliza así el Señor y a sus peces, todos los dejará sobre la haz del campo, allí caerán. No van a ser recogidos ni van a ser juntados, sino que las bestias de la tierra y a las aves de los cielos serán dados por comida. De esa manera sabrán todos los moradores de Egipto que Jehová es Dios. ¿Por qué? Por cuanto fueron bordón de caña a la casa de Israel. Y eso es como, bueno, el menor de los pecados de Egipto es su deslealtad. Era una acusación ya lanzada por Rasapses. Y el orgullo era el mayor pecado de Egipto, porque se consideraban creador del Nilo,
debido a que habían aprendido a usar sus aguas y sin duda alguna esta cultura, esta nación de gran realce y de gran avance en la época, pues sus sistemas de riego, su arquitectura y todo lo que basaba en esa época los grandes avances, podemos decir que sí se llenaron de orgullo gracias a la cantidad de estudios que llegaron a realizar. Era la potencia, podemos decir que era la potencia de la época de Egipto. Nos habla de Migdol hasta Sebene. En el versículo 10 dice el Señor: por tanto, aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y voy a poner la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto. Allí desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. Migdol estaba probablemente en el norte de Egipto y Sebene designa la localidad de Asuán, en la primera catarata del Nilo. Con esta frase, el Señor alude a toda la extensión del país, lo mismo que cuando se decía de Israel desde Dan hasta Beerseba. Una manera de expresar de extremo a extremo. Y nos dice: no pasará por ella pie de hombre, no, ni de animal, sino que será habitada por 40 años, en el versículo 11. Y esto nos hace entender que es un periodo de tiempo suficiente para cumplir esa encomienda. Y este número, por supuesto, notamos que se usa frecuentemente con un significado simbólico. Cuando hace la referencia también a Patros, que es el nombre hebreo para el Alto Egipto, Egipto meridional, entre el Cairo y Asuán. Notamos entonces aquí los distintos oráculos que el Señor pronunció sobre Egipto y nos damos cuenta que en el versículo 17 nos dice que Babilonia saqueará a Egipto. En el versículo 17 nos dice que aconteció en el año 27, en el mes primero y el día primero de ese mes, que llegó palabra de Jehová al profeta. Es decir, el segundo oráculo contra Egipto fue fechado para el día 26 de abril de nuestro calendario, claro está, en el año 571 a.C. Y este oráculo de Ezequiel se exhibe la fecha más tardía, exactamente cuando finaliza el sitio de Tiro. Tiro, recordemos que el sitio de Tiro se describe con detalles en el capítulo 26 y aquí se explica solo el sitio de 13 años, que fue un fracaso desde el punto de vista económico, ya que las riquezas de la ciudad que estaban situadas en el litoral fueron trasladadas a un sector edificado en la isla. Sin acceso al botín, los despojos de Egipto compensarían a Nabucodonosor de las pérdidas de Tiro. Ahora yo aquí siempre se ha leído en Jeremías, en Isaías, del juicio fuerte sobre Egipto, pero nosotros podemos analizar, bueno, Egipto todavía existe, Egipto tiene una de las más grandes evidencias de su cultura, porque a pesar de los saqueos, a pesar de las cruzadas, a pesar de los distintos desplazamientos, de las guerras que han existido durante las épocas, sí hemos visto que ha sido fuertemente azotado, pero Egipto queda allí también como un monumento y como una prueba arqueológica de grandezas y de avances que en ella se realizaron. Entonces sí, el Señor emitió juicios contra Egipto, pero no sé si se dieron cuenta que hace como un tiempo, se lee aquí en el capítulo, da como un tiempo simbólico. Bueno, por 40 años no pasará pie de bestia, pie de animal. Es decir, el castigo se llevó o se ha dado en Egipto de distintas maneras, pero no fue radical como pasó con otras naciones. ¿Okay? Como por ejemplo Filistea, que es pasado. Ahí está. Y siempre, de hecho, hay una de las profecías muy lindas que aparecen en Isaías, cuando el Señor promete de una manera muy especial reunir las naciones, darle esa esperanza de salvación a las naciones, y allí está incluido Egipto también. Entonces es una manera también que nosotros podemos observar cómo Dios
en su amor y en su juicio, porque son dos elementos que logra combinar y usar a la perfección, amor y juicio. Promete castigo, promete ciertas situaciones difíciles, las cumple, pero no bueno, es que hay situaciones, pero en el caso de Egipto no quedó erradicado totalmente. Egipto no desaparecerá como hace mención en otras naciones y que efectivamente no existen esos países. En el caso de Egipto sí hay como cierta consideración. De hecho, cuando el Señor pronuncia las leyes por boca de Moisés, les habla a ellos de no destruir a los egipcios porque durante varios años ellos estuvieron viviendo allí. O sea, hay cierta consideración. Bueno, así podemos decir que el Señor en su amor, pues allí ha mantenido esta nación y también promete salvación. También en el capítulo que leíamos de Isaías, el Señor también promete una restauración muy bonita para estas naciones.